Estimados alumnos, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a llevar a cabo la práctica número 3 del curso de ventilación de minas de la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2016. Habíamos visto en oportunidades anteriores que el flujo de aire en las minas, como el flujo en cualquier conducto, puede ser caracterizado por ser un tipo laminar o un tipo turbulento. Esto, como dice la teoría general de mecánica de fluidos, dependerá del valor del número de Reynolds, en el cual, para un flujo laminar, el número de Reynolds será menor a 2000 y para un flujo turbulento será mayor a 4000. Entonces, de esta teoría podemos nosotros determinar lo que es la velocidad crítica, en la cual el flujo siempre será turbulento. Para ello podemos desarrollar esta, esta fórmula en la cual nos relaciona la velocidad crítica con el número de Reynolds y el diámetro del conducto, llegando a determinar que la velocidad crítica será aproximadamente 40 entre el diámetro en unidades imperiales o 0,06 entre el diámetro en el sistema internacional. Entonces, supongamos que una labor tiene un diámetro de 1 metro, ¿no? Una labor minera tiene un diámetro de 1 metro. Esto significa que la velocidad crítica será de 12,2 pies por minuto o 0,6 metros por segundo, lo cual, poniéndolo en términos de metros por minuto, que es lo que nos pide el reglamento de seguridad minera, vemos que la velocidad crítica para que el flujo sea turbulento es de 3,72 metros por minuto. Recordemos que, según la ley, la velocidad mínima que debe mantenerse en las labores mineras es de 20 metros por minuto. En conclusión, ¿qué es lo que tenemos? Que en minería siempre se considerará que la velocidad del aire y el flujo serán de tipo turbulento. Por lo tanto, al ser un flujo turbulento, vemos que tendrá esta distribución. Una distribución, en cierto modo, más uniforme, no tan en punta o con una velocidad máxima sumamente diferenciada como en el caso de un flujo laminar. Entonces, ¿por qué es esto también importante, no? Es importante porque en una labor minera se deberá mantener siempre un flujo turbulento para lograr una adecuada evacuación de los contaminantes. Imagínense que al ser inyectado el aire en el frente de trabajo mediante el sistema de ventilación auxiliar, todos esos contaminantes que se encuentran en el ambiente deben ser removidos para que puedan ser evacuados hacia el circuito principal y evacuados hacia la superficie. Es por ello que se debe mantener un flujo turbulento que permita una adecuada remoción de estos contaminantes. Una vez que tengamos esto claro, podemos entrar a lo que es las pérdidas de cabeza. Las pérdidas de cabeza son conocidas como cabeza de velocidad, cabeza estática y pérdida de cabeza puntual. En este caso vamos a ver la pérdida de cabeza por velocidad. Esta cabeza representa la energía cinética que se le entrega al aire para que se pueda mantener el flujo, mantener el movimiento del aire. Si bien no es considerada una pérdida o es considerada como una pérdida no convencional, ya que la energía cinética que se le provee al aire es desperdiciada al momento de descargar el aire del sistema. Esto significa que el aire se bota hacia el ambiente, ¿no? Cuando es expulsado de la mina. Sin embargo, esto nos conviene en algún momento, nos sirve de algo,
No, simplemente es una energía que se está perdiendo. Por lo tanto, se le considera una pérdida no convencional. La fórmula para poder determinarlo es la siguiente. Pérdida de cabeza por velocidad o cabeza de velocidad sería igual a la velocidad del aire entre 4009 al cuadrado. Esto considerando que la cabeza de velocidad se encontrará en pulgadas de agua, la velocidad en pies por minuto y la densidad del aire será en condiciones estándar al nivel del mar. Sin embargo, si deseamos llevar esta cabeza de velocidad a una altura o una condición de temperatura distinta, habrá que afectarlo por un factor de corrección en función de la densidad del aire. Otra cabeza que tenemos, otra pérdida, es la pérdida por fricción. Esta pérdida por fricción es sumamente importante porque representa entre el 70 y el 90% de las pérdidas totales. Por lo tanto, la mayor cantidad de energía que se va a perder y que se entrega al aire es para superar esta fricción, esta resistencia al movimiento del aire, ¿no? Por ello repetimos que requiere la mayor precisión posible. La fórmula de cálculo es mediante la ecuación de Atkinson, la cual se encuentra presentada en los dos sistemas de unidades, en el primer caso el sistema imperial y en el segundo caso el sistema internacional. Esta fórmula nos relaciona el factor K, que es un factor de resistencia empírico, el factor O, que es el perímetro de la sección del conducto, L, que es la longitud del conducto, el caudal de aire al cuadrado y el área de la sección transversal del conducto. En el primer caso tenemos que la pérdida por fricción se encontrará en pulgadas de agua, el perímetro en pies, la longitud también en pies, el caudal en pies cúbicos por minuto y el área en pies al cuadrado. Mientras que en el sistema internacional tendremos las unidades de pérdida por fricción en pascales, perímetro en metros, longitud en metros, el caudal en metros cúbicos por segundo y el área en metros cuadrados. De esta fórmula, lo más importante es el factor empírico K. Este factor empírico K se caracteriza por tener unidades de libras por minuto al cuadrado entre pies a la cuarta o kilogramos por metro cúbico. La forma bajo la cual se determina este factor es mediante mediciones de campo y su posterior reemplazo en la ecuación de Atkinson, a partir de la cual se podrá determinar este factor K para cada mina o para cada condición. Sin embargo, existen tablas, ¿no? Tablas en las cuales pueden ser usadas para realizar estimaciones basadas en las experiencias, ¿no? Experiencia que debe ser ganada debido a varios cálculos o a la experiencia en mina de hacer varios diseños de ventilación. Entonces, por ejemplo, esta labor, ¿no? Esta labor tendrá una longitud, un perímetro, pero tendrá un factor K distinto al de esta labor, ¿no? En lo cual vemos que es más constante, más uniforme, mientras que este se caracteriza por ser menos uniforme. Igualmente en este caso tendrá un factor K muy distinto, ¿no? Porque vemos que tenemos las cimbras y en medio solamente tenemos madera, ¿no? Entonces ahí hay una resistencia distinta al paso del aire, ¿no? Entonces decíamos que contábamos con tablas, ¿no? Tablas en las cuales ya se ha determinado para minas metálicas y no metálicas, considerando
si es que son tramos rectos, curvos o sinuosos, si las irregularidades de la superficie son mínimas, promedio o máximas. El tipo de conducto también es muy importante. Si es un conducto bastante uniforme en su longitud, si es un tipo de roca sedimentaria, si, si cuenta con madera, ¿no? Si se encuentra enmaderada, si es un tipo de roca ígnea. Entonces, dependiendo de cada uno de estos factores, se contará con un distinto factor K, un distinto factor de resistencia. Para minas de carbón, también tenemos la misma consideración, ¿no? Si el conducto es recto o es curvo, si la sección es uniforme o si está sostenida por pernos o por madera, si el conducto se encuentra obstruido o no se encuentra obstruido o ligeramente obstruido. Todo esto afectará al factor de K de resistencia, ¿no? Igualmente en el tema de ductos, ¿no? Tenemos que hay ductos de acero, de madera, de fibra de vidrio, en el caso de los rígidos, o tenemos los ductos flexibles, ¿no? Los que son comúnmente usados en minería, ¿no? También tenemos los ductos reforzados con anillos o con espiral, ¿no? Y en este caso se considera si se encuentra en buen estado o si ya son ductos usados con algunas deficiencias, ¿no? Esto afectará directamente al factor K, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta manga nueva no puede ser considerada de igual manera que esta manga que ya cuenta con una reparación, ¿no? Entonces es importante ahí que tengamos en cuenta la resistencia que tendrá al paso del aire cada uno de estos conductos, ¿no? Entonces, algunas consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? De las tablas anteriormente mostradas, los valores deben ser multiplicados por 10 a la menos 10 para tener el valor real. Es así que el factor K en unidades imperiales es sumamente pequeño, ¿no? Pero también sumamente determinante al momento de estimar la pérdida por fricción. Si deseamos trabajar con unidades del sistema internacional, debemos aplicar el siguiente factor de corrección, ¿no? Para que nos permita llevarlo a kilogramos por metro cúbico. Asimismo, es importante considerar que estos factores K mencionados en las tablas anteriores son a condiciones estándar, ¿no? Por lo que para otras condiciones debe aplicarse la correspondiente corrección, que básicamente es la aplicación del factor de corrección por densidad, la cual relaciona la densidad en las condiciones de trabajo versus la densidad a condiciones estándar, ¿no? Otra de las pérdidas que comúnmente se encuentran en la mina son las pérdidas por choque. Estas se adicionan a la pérdida por fricción, ya que incrementan la resistencia al paso del aire. Generalmente es producto de los cambios en la dirección del flujo, ¿no? O cambios en la forma y tamaño de los conductos. Las obstrucciones también producen una pérdida por choque debido a que reducen la sección, es decir, varían el tamaño del conducto, y generalmente estas pérdidas por choque representan entre el 10 y 30% de la pérdida total, ¿no? Los métodos de cálculo que son generalmente usados son el método de la longitud equivalente, en el cual se adiciona una cantidad de metros o de pies adicionales al conducto para incrementar la pérdida por fricción y considera así estos cambios de dirección, ¿no? Y el otro método comúnmente utilizado es el factor de choque, ¿no? En el cual cada, cada cambio de dirección, cada accesorio tiene un factor representativo, ¿no? Que afectará a la cabeza de velocidad, ¿no? Es así que vemos que la pérdida por choque
será un factor o un múltiplo de la cabeza de velocidad. En esta tabla vemos algunas longitudes equivalentes, dependiendo, por ejemplo, si es un codo circular, un codo recto, de sección recta, dependiendo también el grado, ¿no? Si es obtuso, si es recto, tendrá cada uno de estos una longitud equivalente, ¿no? Una longitud adicional que se deberá adicionar al conducto para que se tenga en cuenta esta pérdida por choque, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ¿no? Vemos acá un tapón de concreto. ¿Qué factor de choque tendría este de acá, ¿no? ¿Qué factor de choque tendría este tipo de resistencias, ¿no? Bueno, en este caso se puede considerar que un tapón hermético de este tipo tendrá un factor de choque infinito, ¿no? Y hará que la resistencia sea tan alta que el aire no pasará a través de este conducto, ¿no? En el caso de las mangas es común ver este tipo de pérdidas, ya que siempre se lleva a cabo alguna modificación para evitar que la manga sufra algún corte, ¿no? Por ejemplo, este cambio de tamaño de, un, de una manga de mayor diámetro a una de menor diámetro es definitivamente una pérdida por choque, ¿no? Igualmente en este caso, ¿no? Vemos que se cuenta tanto con reducciones de diámetro como con una bifurcación, ¿no? Un pantalón o una Y, como es comúnmente conocido, ¿no? Entonces, acá tenemos una pérdida y acá tenemos otra pérdida por choque, ¿no? Todo lo que hemos visto anteriormente, la cabeza de velocidad, la cabeza o la pérdida por fricción, la pérdida por choque, nos lleva a determinar cuál es la energía, ¿no? ¿Cuál es la energía que al final se va a emplear? Necesitamos determinar cuánta energía se va a invertir, ¿no? Cuánta energía se va a desgastar en vencer esta resistencia, en mantener este movimiento y cuánta energía se va a desperdiciar al final, ¿no? Del circuito, ¿no? Es así que necesitamos determinar la potencia del aire, ¿no? La potencia del aire es la potencia requerida para superar las pérdidas de energía, ¿no? En la corriente del aire, ¿no? Es así que la potencia total de la mina dependerá de la cabeza total de la mina, ¿no? Y la potencia estática dependerá de la cabeza estática de la mina, ¿no? Este concepto es de suma importancia, ¿no? Es de suma importancia porque a través de esta potencia podremos determinar la potencia del ventilador o de los ventiladores que utilizaremos. También realizaremos evaluaciones económicas relacionadas al sistema de ventilación y también evaluaremos los circuitos de ventilación, ¿no? A ver, para poder ver qué es más conveniente desde el punto de vista económico, que es al final lo que va a determinar si un proyecto es factible o no, ¿no? Entonces es importante saber cuánta potencia se va a emplear en el aire, porque al final este es lo que se va a monetizar, ¿no? Lo que se va a traducir en dinero para la empresa, para los usuarios, ¿no? Entonces la potencia del aire es calculada mediante esta fórmula, ¿no? Cabeza, ya sea total o estática, por caudal entre 6.346 en HPs o cabeza por caudal entre 1000 en kilowatts. En el primer caso, la cabeza estará en pulgadas de agua, el caudal en pies cúbicos por minuto y como decíamos la potencia en HPs. Y en el segundo caso, la cabeza estará en pascales, el caudal en metros cúbicos por segundo y la potencia del aire en kilowatts. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué tiene más influencia sobre la potencia? ¿La cabeza
o el caudal. ¿Cuál es el parámetro determinante de ver o analizar la influencia de estos factores, ¿no? Recordemos que la cabeza depende del caudal al cuadrado. El caudal depende de sí mismo, ¿no? Por lo tanto, la potencia estará afectada por el caudal al cubo. Entonces, esto significa que el caudal será el parámetro más importante, más determinante sobre la potencia. Una variación, digamos, de duplicando el caudal, ¿no? Digamos que estamos trabajando con 5000 CFM y nos damos cuenta de que debemos trabajar con 10.000 CFM, es el doble. Esto significa que la potencia no aumentará al doble ni al cuádruple, sino que aumentará 8 veces por el simple hecho de haber variado el caudal al doble. Entonces, esto es sumamente importante, ¿no? El caudal siempre tendrá mayor peso sobre la potencia y es por eso que es sumamente importante determinar la cantidad exacta de aire que se requerirá. Muchas gracias, espero que el video haya sido de su agrado y por favor cualquier consulta no dudar en escribir al correo del curso o en los comentarios de este video. Gracias.